Dios va a cumplir su promesa, va a cumplir con la humanidad, pero no será con el pueblo judío como hemos estudiado. Ahora, ¿por qué el Señor desechó a los judíos y llamó a los gentiles? Nosotros, ¿qué somos, hermanos? ¿Somos judíos o somos gentiles? Somos gentiles. Ahora, ¿cómo es que el pacto llegó a nosotros? No podemos olvidar, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener el pacto de Dios o no. Y tenemos que estar conscientes de que si nosotros, hermanos, fallamos, el Señor también nos va a desechar. Muy bien, hermanos. Quiero comenzar a desarrollar un tema que quisiera que ustedes recuerden. Si el pueblo de Israel no es el reloj profético de Dios, entonces, ¿quién es el reloj profético? ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Quiénes son los que van a llevar adelante esa misión tan importante? Quisiera comenzar diciéndoles a ustedes, hermanos, el pueblo de Israel y también anterior al pueblo de Israel, desde Adán y Eva, había un solo objetivo: que el Mesías va a venir y el pueblo de Israel debería preparar el camino para la venida del Mesías. Ese era todo el trabajo que ellos deberían hacer hasta que llegó. Pero ellos, en vez de recibir así como deberían haber recibido, los líderes desviaron al pueblo de Israel y ellos se perdieron. Cuando nació allí en Belén de Palestina o en Belén, hermanos, nadie sabía, nadie estaba esperando. Es más, desde el mismo momento fue rechazado aún antes de comenzar su ministerio. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Después de que los apóstoles comenzaron la segunda parte: preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra misión. Así que, hermanos, yo voy a leer junto con ustedes la palabra de Dios. En el libro de Gálatas capítulo 3, creo que hemos leído durante estos días de estudio. Libro de Gálatas capítulo 3, la palabra de Dios dice el versículo 16, dice así: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora quiero preguntarles, ¿quién es esa simiente que tiene que venir? Hermanos, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, el cual es, hermanos, ¿en quién tienen que ser benditas todas las naciones de la tierra? En Cristo Jesús. Y Abraham habría de ser el padre de esa simiente que se llama Jesucristo. Pero ellos rechazaron a ese Cristo porque no cumplieron el pacto, porque el pacto es entre dos partes, ¿no es así? Y en ese pacto hay condiciones. Por ejemplo, ¿cómo hizo Dios con su pueblo, con el pueblo de Israel? En el libro de Éxodo capítulo 19, no sé si ustedes recuerdan, ellos estaban allí al pie del monte Sinaí y Dios hizo un pacto con ellos. ¿En qué consistía ese pacto? Dice así, versículo 5, ahora pues, si obedecieres mi voz y guardareis mi pacto. Es como que un hombre se casa con una mujer. ¿Tiene que haber condiciones en ese pacto o no? Ambos prometen, ¿qué cosa, hermanos? Fidelidad. Ambos prometen amarse. Ambos prometen respetarse. Ambos prometen cuidarse. Eso es, hermanos, el voto matrimonial. Ahora el Señor está haciendo un pacto con su pueblo y está diciendo, ustedes tienen que escuchar mi voz.
Hermano, ¿cómo nosotros tenemos que escuchar solamente la voz de Dios? Ninguna voz a nosotros nos interesa, porque solamente la voz de Dios es la que trae vida, la que trae paz. Y dice: vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y los llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Está hecho el pacto, está hecho el compromiso. ¿Quién es el que falló? ¿Falló el Señor o falló el pueblo de Israel? Ahora, lo más difícil, lo más probable es que nosotros también repitamos la historia. Pero no podemos repetir la historia porque tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cómo en el libro de Deuteronomio repitió otra vez el Señor? Por ejemplo, esta semana he estado enfatizando en el libro de Deuteronomios capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice así: Deuteronomios capítulo 8, versículo 19. Más será que si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Podían olvidarse o no? No, pues no tendrían que haberse olvidado, pero ¿se olvidaron o no? Sí, se olvidaron. Y dice: más será que si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y las adorares. Yo testifico hoy contra vosotros que de cierto van a morir. El Señor no está hablando de manera casual. Él está hablando claramente. Hermanos, no nos está hablando diciendo: aunque se porten mal, pase lo que pase, no va a pasar nada. No es así, hermanos. No podemos decir nosotros: no importa cómo estás, hermanito, ven así como estás. El Señor te ama. Es verdad que ama. Pero cuando Él restaura, sana, perdona, y después de que es sanado, es restaurado, es sanado, el Señor, ¿qué dice? Vete y no peques más. Hermanos, ninguno de nosotros puede decir que Dios, hermanos, no solamente es amor, Él también es justo. Y Él dice en el libro de Hebreos: si nosotros somos como hijos, ¿qué se hace al hijo que no se porta bien? Hay que disciplinar. Hermanos, ¿ustedes han sido disciplinados o no? Antes había la vara, había el chicotito, no sé aquí cómo le llamarán. Entonces, eso estaba colgado en la pared. Pero ¿para quién era eso? Para aquel que se porta mal. Ahora, el Señor no nos va a dar con chicote así, físicamente. Pero de seguro, cuando no nos portemos bien, hermanos, la disciplina va a venir. Por eso Hebreos dice: la disciplina al comienzo no es motivo de gozo. Porque ¿a quién le gusta cuando recibe disciplina? Qué bien que me estás disciplinando. No, trae dolor, trae sufrimiento, trae llanto. Pero después de que pasa la disciplina, ¿qué pasa? Un chico que es alborotado, un chico desobediente, una vez que papá o mamá le da la disciplina, ¿qué pasa con el niño? Se tranquiliza, después de llorar, hay que abrazarlo y entonces cambia de conducta. El Señor así hace con su pueblo, con cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, en el versículo 20 dice así: como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros,
así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. El Señor está diciendo al pueblo de Israel, si ustedes no van a escuchar mi voz, si se van a ir tras los ídolos, tras a lo que el hombre ha inventado, entonces como han perecido las naciones de Canaán, igualmente ustedes van a perecer. Hermanos, Dios va a cumplir su promesa de que Él va a cumplir ese pacto, va a cumplir con la humanidad, pero no será con el pueblo judío como hemos estudiado. Ahora, ¿por qué el Señor desechó a los judíos y llamó a los gentiles? Nosotros, ¿qué somos, hermanos? ¿Somos judíos o somos gentiles? Somos gentiles. Ahora, ¿cómo es que el pacto llegó a nosotros? No podemos olvidar, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener el pacto de Dios o no. Y tenemos que estar conscientes de que si nosotros, hermanos, fallamos, el Señor también nos va a desechar. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Lucas capítulo 18. Aquí la palabra de Dios nos va a decir algo que necesitamos nosotros recordar. El libro de Lucas capítulo 18, y voy a leer desde el versículo 10, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres subieron al templo a orar? 2. Ahora, ¿quiénes eran estos 2? Uno era fariseo, y el fariseo era del pueblo elegido de Dios, ¿o no? Y el publicano era uno medio así, ¿no? Era un judío, pero ya desclasado, que servía al imperio romano. Pero representa a los gentiles eso, a uno que no es el pueblo elegido. Ahora, ¿cómo oraba el fariseo? A ver, que esa oración no sea nuestra. ¿Cómo? Hermanos, no se arrodillaba, así en pie, levantaba las manos, pero el versículo dice una palabra que es importante. Oraba consigo mismo de esta manera. ¿Oraba a Dios o oraba para sí mismo? Hermanos, ¿a quién debemos orar? ¿Qué dice la palabra de Dios? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. ¿A quién hay que dirigir la oración? ¿Al Padre? ¿O al Hijo hay que dirigir? No, en el nombre de su Hijo es la oración al Padre. Pero este fariseo no oraba a sí mismo. Cuidado que nuestras oraciones sean de nuestra justicia propia. Ese es lo más horrible que puede haber delante de Dios. ¿Y qué es lo que él decía en esa justicia propia? Escuchen, ¿qué decía? Te doy gracias, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Aquí no sé si habrán ladrones, adúlteros. Dice, no soy, yo soy del pueblo elegido de Dios. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aun como este publicano. ¿Cómo le miraba al publicano? Hermanos, cuidado que nosotros miremos. Podemos tener esa justicia propia y decir, bueno, la hermana anda mal, este otro está así, y yo pues todavía estoy bien. Esa oración es lo más horrible que puede haber, porque esa es oración de justicia propia. Pero ¿qué más decía? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Soy vegetariano. Guardo el sábado. Ayuno. Bueno, soy director de escuela sabática. Soy director de jóvenes. Soy esto y soy esto. ¿Quisieran escuchar una oración así? Ay, Señor, que nos libre. Por eso ellos perdieron, porque ya no dependían del Padre. Ellos dependían de la institución que había, la iglesia judía. Es muy fácil que nosotros podamos perdernos. Gracias al hermano Froilán, conseguí el librito Si yo fuera el diablo. Si yo fuera el diablo, del pastor George Knight. Y en ese librito dice, ¿no? Si yo fuera diablo, empezaría a contar, a ver,
¿Cuántas universidades tengo? ¿Cuántos hospitales tengo? ¿Cuántas iglesias en el mundo tengo? ¿Cuántos miembros en el mundo tengo? ¿Cómo es la iglesia? ¿Es rico o es pobre? Es rico en bienes materiales. ¿Pero eso es lo que importa en la vida, hermanos? No. Por eso dice, tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. El pueblo judío, hermanos, en bienes materiales era realmente privilegiado. La nación que tenía todo, territorio, tenía, hermanos, herencia, tenía historia, tenía el templo, tenía ciudades, tenía un conocimiento. ¿Cuánta riqueza tenía el pueblo judío? Pero sin Cristo todo eso no sirve para nada. Ahora dice, el otro, ¿quién es el que falta? El publicano. Ahora, el publicano, ¿qué decía? Estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios sé propicio porque yo soy pecador. Os digo, ¿quién descendió justificado, hermanos, a su casa? ¿El fariseo o el publicano? Hermanos, debemos decir nosotros al Señor, dame ese espíritu de Cristo. En cada oración debemos pedir que el Señor nos conceda ese espíritu. Por haber orado de esta manera, porque la oración del fariseo era una representación de todo el pueblo, así como ellos oraban. Ahora, en el libro de Deuteronomios capítulo 11, volviendo allá, hermanos, ¿por qué fueron rechazados? Podemos encontrar algo más en el libro de Deuteronomios capítulo 11. El versículo 22 dice así, porque si guardarais cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amarais a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a él, Jehová también echará todas estas naciones delante de vosotros y poseeréis naciones grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar postrero será vuestro término. Hermanos, yo quiero preguntarles, el pueblo de Israel fue una nación grande en el tiempo de Salomón. Hermanos, ¿quién podía hacerle frente al pueblo de Israel? Nadie. La iglesia, hermanos, que es el Israel espiritual de este tiempo, hermanos, es tan bendecida porque la iglesia adventista, como el Israel espiritual, el Señor ha dicho, te voy a entregar todas las naciones de la tierra. ¿Y en cuántos países tiene presencia, hermanos, el pueblo adventista? Su iglesia. Hermano, ¿a dónde vaya usted? ¿Va a Italia? Hay una iglesia adventista. En cada ciudad, en cada país, en cada lengua. Realmente la iglesia es una iglesia riquísima. Pero hermanos, ¿ese es el objetivo del llamado de Dios para el pueblo de Dios? No, no es esa. Y aquí dice, hermanos, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre la faz de toda la tierra, que hollaréis como Él os ha dicho. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Yo quiero preguntarte, a usted que está escuchando en esta hora, hermanos, solamente hay dos caminos. ¿Cuántos caminos? Un camino es angosto. Y ese camino angosto, hermanos, ¿qué trae cuando uno entra en ese camino? Bendición, bendición. ¿Cuántos caminan en ese camino? Poquitos. ¿Y el otro camino cómo es? Ancho, espacioso. ¿Y cuántos caminan ahí? Muchos son los que van. Pueden ir bailando, en grupo, en equipo, en todo pueden entrar. Porque, hermanos, el Señor dice, dos caminos solamente hay.
Nadie puede andar a la vez en los dos caminos. O está en el angosto o está en el ancho. Ahora dice, la bendición si obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Si tú vas a andar, hermano, yo quiero así, ser bien claro con los hermanos aquí de Chocatajes. Muy bien. Hermanos, escuchen bien. Siempre les va a ir bien si ustedes obedecen los mandamientos de Dios. El mundo cristiano dice, esos mandamientos están clavados en la cruz. Y los hermanos católicos dicen, esos mandamientos fueron cambiados y nosotros hemos cambiado. Cualquiera que quiera, hermanos, andar en los mandamientos que el catecismo enseña, o en los mandamientos, de 9 mandamientos que el mundo cristiano quiere hacer aparecer, hermanos, no hay bendición. El Señor nos ha dado ¿cuántos dedos, hermanos? 10. ¿Y cuántos mandamientos hay? 10. ¿Y por qué son 10? Bueno, tenemos que preguntarnos por qué el Señor nos ha dado estos 10 mandamientos. Ahora dice, versículo 28. Y la maldición si no obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. O yo estoy leyendo mal, hermanos. Hermanos, ¿en qué consiste tener bendición? Solamente es decir, Señor, Señor, te alabo, yo salto, lo brinco, lo todo hago aquí el culto, doy diezmo, la ofrenda y vengo aquí. ¿Eso es suficiente, hermanos? No. Obedece los mandamientos. Por eso, la tarea más difícil que una madre tiene que hacer con su pequeño es enseñarle a obedecer, obedecer. Y el niño, por naturaleza, no quiere obedecer. ¿Y quién tiene que enseñar esa obediencia? La mamá tiene que enseñarle. Conducción del niño dice, hermanos, a los 2 años, mamá debe ser, hermanos, palabra y conciencia, voluntad y conciencia del niño. Voluntad y conciencia del niño. Pero si una madre no sabe obedecer a Dios, ¿qué obediencia va a enseñar? No tiene casi nada para enseñar. Si nosotros obedecemos a Dios, el Señor nos va a bendecir. Hermanos, ahora, para ir adelante, si ellos hubieran obedecido a los mandamientos de Dios, Nabucodonosor hubiera venido, hubiera quemado su ciudad, hubiera llevado a su rey preso, le hubiera sacado sus ojos y a sus hijos le hubiera llevado preso a Babilonia. No. ¿No han entendido? Si ellos hubieran obedecido la voz de Dios, hubieran guardado sus mandamientos, hubieran venido el rey Nabucodonosor y los soldados del ejército de Babilonia a destruir la ciudad de Jerusalén, a quemar, hermanos, llevárselo los vasos sagrados, todos los muebles. Hermanos, ¿eso hubiera acontecido? No. Ahora, hermanos, yo les quiero decir de todo corazón, si ustedes y yo y todo el pueblo de Dios va a obedecer, hermanos, vamos a llegar a ser un pueblo bendecido con prosperidad espiritual. Hermanos, ustedes van a hacer temblar este mundo con la predicación del mensaje, porque el diablo no va a traer flaqueza entre el pueblo. Pero cuando alguien anda mal en la iglesia, cuando alguien anda mal en la familia, una pata chueca, decimos nosotros, un pie chueco, ¿no? Que anda chueco, cojo, así. ¿Qué trae, hermanos, a la casa? Maldición. Yo quisiera preguntarte, ¿estás trayendo bendición? ¿Eres una bendición para la iglesia? ¿Eres una bendición para la familia? ¿O es que a través de ti el diablo trae maldición? Piénsalo bien. Nadie puede servir a 2 señores, porque no puedes amar al mundo y amar a Dios. Dice que un día
un balserito, estaba en un problema moral. Dice que quería estar en paz con Dios, pero también lo que el diablo le había ofrecido no quería soltar. Y entonces él traía en su remo, y como traía 2 remos, el balsero, a los 2 costados, le decía: diablo maldito, y le remaba: Dios bendito, diablo maldito, Dios bendito, diablo maldito, Dios bendito. Y la gente, el que le estaba diciendo: ¿y por qué estás haciendo eso? Porque dice: no quiero que el diablo me alcance, quiero estar en paz con el diablo, pero también quiero estar en paz con Dios. ¿Así es posible, hermanos? No, no, no. No, eso no es posible. Entonces, no estén andando diciendo: diablo maldito, Dios bendito, diablo maldito, Dios. Hermano, nadie puede servir a 2 señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. Hermanos, nadie puede casarse con 2 mujeres. Aunque me han dicho aquí en Guatemala hay lugares donde se pueden casar con 2, 3, 4 mujeres, ¿no? No quiero avisar eso a los bolivianos porque capaz que se vengan. Porque las cosas malas son fáciles de, hermanos, aceptar y buscar. Pero esas cosas no están bien. Hermanos, otro ejemplo más. Jerusalén nunca sería destruido. Pero salió el decreto, hermanos, de Ciro, de Darío de Artajerjes, para que reconstruyan Jerusalén. Reconstruyeron ese templo en 50 años. Y ese templo es donde Jesús visitó cuando él humanamente trabajó en su ministerio. Pero ese templo también fue destruido, ¿o no? Sí. Ahora, si ellos hubieran obedecido a Dios, hubieran guardado sus mandamientos, ¿hubiera Tito destruido la ciudad de Jerusalén? No, no hubiera destruido. Hermano, si usted va a andar bien, su esposa estará feliz, tranquilo, andando junto con sus hijos. Pero hermanos, si ustedes andan mal y con malos caminos, va a traer dolor y sufrimiento. ¿Así es o no? Y si alguna hermana se aventura, yo no sé, hermano, en Bolivia probablemente es más fácil que los hombres se anden por malos caminos. Aquí, ¿cómo será? A lo mejor también las mujeres también pueden andar en malos caminos. Pero cualquiera que sea, un hijo o la esposa o el esposo anda mal, va a traer dolor y sufrimiento. Y mi encargo como consejo es, hermano, por más agradable que parezca ese camino, ¿cómo ofreció Satanás a Eva? ¿Le ofreció, hermano, una manzana podrida o le ofreció una manzana tan rica? ¿Qué le ofreció? Cuando a un joven el diablo le tienta con una abuelita. ¿Han visto eso o no? No. A un hermano mayor que ya tiene 50 años, el diablo le dice: tu esposa ya es antiguo modelo, ya está casi carcacha, dicen allá, ¿no? Yo te muestro aquí este último modelo de 20 años. Y el hombre, aunque ya esté un poco viejo, ¿cómo le mira? Está interesante, ¿no? Hermano, ¿el diablo así trabaja o no? Así trabaja. Y para las hermanas, ¿sabes cuál es? Dice así: yo conozco estos caminos porque hemos trabajado tantos años en consejería matrimonial. ¿Sabe de qué sufren las hermanas? Las hermanas sufren de que alguien le diga: querida esposita, estás hermosa, estás linda. Esa palabra solamente existe en el noviazgo hasta el matrimonio. Después de que se casa el hombre, ya no le dice, ya le dice vieja, ya le dice cualquier cosa. Pero la mujer sigue necesitando esas palabras de cariño, ¿sí o no, hermanas? No, a las mujeres. Siguen necesitando las mujeres esas palabras de cariño, de atención, mi amorcito, eres. ¿Siguen necesitando o no, hermanas? No, estas hermanas no necesitan nada. Pero los hombres muchas veces no
no reconocen cómo la mujer necesita eso. Me agrada mucho en esta semana, yo les voy a decir así de corazón. Hermanos, yo pienso que nuestra hermana Odi es feliz, porque he visto en esta semana que el esposo que tiene se pone el delantal y comienza a lavar los platos. Hay hombres que no lavan platos, ni ropas, ni barren la casa, porque son jefes. Hermanos, ¿cuál es la mejor manera de decir a una mujer te quiero? Lava los platos. ¿Y la mujer cómo entiende eso? Ah, este hombre realmente me ama. Pero si esa pobre mujer cocina, lava y todo hace, y tú te sientas a la mesa, hermano, no estás en buen camino. Fíjate que el Señor conoce cómo uno puede ser feliz en un hogar, en un matrimonio. Y de la misma manera nosotros necesitamos servir al Señor con toda integridad, con todo corazón. No solamente no se hubiera quemado el templo de Jerusalén en el año 70. No hubiera habido, hermanos, esa diáspora donde los judíos se fueron esparcido, así como cuando uno siembra la quinoa. Nosotros tenemos así, lo derramamos, ¿no? El trigo también creo que se hace así. Se aventa y entonces se tapa un poco y ya comienza a producir el trigo. Otros lo hacen surco por surco. No sé cómo será aquí. Pero hermanos, nosotros necesitamos entender de que ese pueblo de Israel no hubieran aparecido en todas las naciones como peregrinos. Hubieran tenido su nación, su capital, hubiese sido la cabeza de todas las naciones. Pero ¿por qué perdieron ese privilegio? Porque ellos no obedecieron los mandamientos de Dios. Eso no les hubiera pasado jamás. Y peor, hermanos, Alemania nace, dijo, vamos a acabar con todos los judíos. ¿Cuántos judíos murieron en la Segunda Guerra Mundial, hermanos? No se imaginan cuántos murieron. Millones. ¿Por qué murieron ellos? Porque ellos gritaron en la cruz que dijeron, crucifícale y la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible! Entonces, el pueblo de Israel ya no es más el reloj profético. Ahora, en el libro de San Juan capítulo 3, hermanos, Jesús habló a uno de los rabís que había en el pueblo de Israel. En el libro de San Juan capítulo 3 estuvimos hoy hablando de alguna manera donde dice esto. Hermanos, allí hay un hombre llamado Nicodemo. Entonces, este hombre vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Hermanos, a veces uno no tiene este conocimiento y dice, ¿por qué ese hermano predica así? Yo quisiera predicar. ¿Cuál es el secreto, hermano? Arrodíllate, conságrate, entrégate y no andes, hermanos, en dos caminos. Solo en un camino. Entrégate completamente a Dios. El Señor va a trabajar. No importa que seas joven, señorita, hermano o hermano, el Señor te va a hacer un instrumento poderoso. Ahora, Nicodemo tenía miedo de ir a buscar a Jesús porque era una vergüenza. Es como un pastor que viniera a un hermano que no tiene colegio, no tiene universidad. Y es por eso cuando llega donde Jesús le dice Rabí, que quiere decir maestro. Quisiera yo preguntarte, tantos milagros que tú haces, tanta sabiduría que tienes, si Dios no te hubiera dado todo eso, no serías rabí. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Estaba halagando, estaba haciendo salamería con Jesús. Pero Jesús
¿Conoce la mente, el corazón de la persona o no? Y Jesús dice, aquí vamos a ir al grano. El problema de él, ¿cuál era? Por más que era dirigente, por más que era líder, había un problema. Él era solamente un líder carnal, porque no había vida espiritual en él, ni había nacido. Ser bautizado, bautizar y llevar este mensaje y predicar, también lo podemos hacer aún sin haber nacido de nuevo. Pero no vamos a tener fruto, no vamos a tener, hermanos, resultados. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, el que es nacido de carne y el que es nacido de espíritu. Ahora Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, ¿cómo así? Y dijo, para pasarse de listo y para desviar la conversación, ¿qué dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo entrar así viejo en el vientre de mi madre? Y yo le hubiera dicho, no te hagas el chistoso. ¿De eso estaba hablando Jesús, del nacimiento físico? No, estaba hablando de un nacimiento espiritual. Y yo quisiera preguntarte, ¿todos hemos nacido en espíritu en esta congregación, en esta iglesia? Debiera ser sí, pero si no, pregúntate, ¿por qué no tienes los frutos espirituales? ¿Por qué no te importa tanto el culto matutino, estudiar la palabra, hacer la obra misionera, entregarte completamente al Señor? Porque probablemente tú sigues viviendo solamente en la carne y no en la vida espiritual. Esos van a ser desechados igual que el pueblo de Israel. Hermanos, es necesario nacer de nuevo. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer otra vez. Hermanos, eso es lo que pasó con los líderes del pueblo de Israel. Pero vamos a llegar a la parte más importante. ¿Qué es lo que pasó en el libro de Mateo capítulo 23? Voy a leer desde el versículo 23. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y omitís lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué es lo que hacían, hermanos? Yo soy campesino, yo he vivido en el campo, he sido criado en el campo, así que yo sé qué es andar con vacas, con ovejas, con burros, con todo. El hermano que vive en el campo, ¿cómo diezma las ovejas y las vacas? ¿Cómo se diezma? No, es muy sencillo. Tienes en el corral la oveja y decimos, ya, ovejas salgan en fila. 1, 2, 3 afuera, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este es para el Señor. No importa sea gordo, sea cría, sea hembra, sea macho, este es el diezmo. Y otra vez, salir otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ese es el segundo diezmo. El tercero. Y así las ovejas se pintan y se señalan. Así el campesino diezma. Pero aquí no sé cómo diezmarán. Pero en la tierra de donde yo vengo, ¿sabe cómo diezman? Hermanos, la chacra, tienen los surcos. Entonces, digamos, tienen, yo qué sé, 80, 90, 100 surcos de papa, de camote, de lo que fuese. Y entonces el campesino dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ese surco es del Señor. Así es como diezman. Así diezmaban los judíos. Pero ellos decían, tenemos que ser bien obedientes, tenemos que diezmar de todo. Entonces, ¿conocen, hermanos, el comino o no? Es una plantita y se desgrana, y los granos del comino, ¿qué son? ¿Son grandes o son chiquitos? Son tan pequeñitos. Entonces diezmaban, el comino ponían en la palma y decían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces acá ese granito.
A tal extremo llegaron a diezmar el comino y el eneldo. Pero hermanos, tan meticulosas eran en diezmar. Pero hermanos, ¿tenían amor? ¿Eran justos? Cuidado, hermano, que tú seas fiel en el diezmo, solamente, y que no tengas el carácter de Cristo. No hay que dejar de hacer esto, tampoco lo otro. Ahora dice, versículo 24, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. A ver, ¿cómo es eso? Guías ciegos. Hermanos, en la pandemia, ustedes han visto, las coladeras de aquel entonces eran esas coladeras que eran de la fibra de las colas de los animales o eran solamente de alguna tela. Y entonces tú, hermanos, recoges agua del río y los aguas del río tienen esos bichitos chiquitos. Y dicen, no queremos contaminarnos con esos bichitos que son algunos rojitos, así chiquititos, que apenas se ve. Y para que eso no entre en el cuerpo, ¿qué hacían ellos? En la coladera, dice, ya, todos los bichitos ahí quedaban, dice, agua pura estamos tomando y no estamos contaminados. Pero sin embargo se lo tragaban el camello. ¿El camello es un animal que se puede comer o no? ¿Por qué no se puede comer? ¿Por qué? Porque, hermanos, no tiene la pezuña hendida. Tiene pezuña, pero no tiene la pezuña hendida. ¿Es rumiante? Es rumiante. Bueno, los que comen carne, bueno, no tendría que comer el camello, pero ellos se lo comían el camello. Hermanos, podemos hacer cosas grandes, nos podemos disculpar, pero en pequeños detalles nos estamos fijando. A ver si esa hermana, a ver su falda está arriba o está abajo, ¿no? A ver si eso es así o no es así. Podemos estar fijándonos en pequeños detalles como el pueblo de Israel. Así perdieron, hermanos, la palabra de Dios. Y no es así como debe ser nuestra vida. Pero ¿qué dice más? Hermanos, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis lleno de robo. Por eso yo decía en la pandemia, esas personas están agarrando el alcohol y limpiándose todo. Pero hermanos, no saben que una película contamina mucho más la mente que esos bichos. Hermanos, los otros nos pueden matar y mandar al cementerio, pero el que no discierne el pecado, no solamente va a morir en el cementerio, sino cuando en la segunda resurrección resucite, va a morir para siempre. No tiene vida. Sigue diciendo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes aquí, hermanos, a sepulcros blanqueados. ¿Y cómo es un sepulcro, hermanos? Para Todos Santos están blanqueando. Por afuera, ¿cómo está? Con una cruz, con un rosón, bien adornado, pero por adentro, ¿cómo está? Fatal. Hermanos, cuidado que nuestra vida sea así, porque no podemos nosotros tener una apariencia nada más, sino tiene que ser genuino. Que lo que somos por afuera, también lo somos por dentro. ¿O no es así, hermanos? Estas son las recomendaciones que nosotros debemos tener. Así también vosotros, por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos participado con la sangre de los profetas. Hermanos, podemos decir, la sierva del Señor, el libro de Apocalipsis, podemos decir, pero hermanos, así como el pueblo de Israel, aquellos líderes, hermanos, ellos no obedecían lo que dice el régimen alimenticio, salida al campo, no obedecen, hermanos, la educación de los hijos. Hermanos, en tantas verdades que no ponen por obra, porque el libro de Apocalipsis, de Daniel y de todos los libros que tenemos en los testimonios,
no son puestos por obra solamente. Sabe que tiene en su biblioteca, porque ¿de qué serviría un hermano que tiene en su biblioteca todos los libros? Tiene concordancia, tiene diccionario bíblico, tiene los testimonios, pero si no obedece nada, lo mismo que cero. ¿O no es así, hermanos? Cuidado que nos esté pasando, porque si yo tengo este librito, ¿conocen o no? Ahora, ¿esto es para leer información o es para obedecer? Ahora, yo haría la pruebita nomás, ¿no? Leería un capítulo y les tomaría el examen. Y si no pasan la prueba, ¿qué hacemos? ¿Ah? Hermanos, es tiempo todavía para que podamos arrepentirnos y podamos decir, Señor, ten compasión de nosotros. No estamos bien. Hay cosas que en nuestra vida no están bien. Entonces, ahora, hermanos, finalmente, ¿qué es lo que dijo? Hermanos, dice así, versículo 47. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir. El hermano adventista no niega que Jesús no va a venir. Pero ese hermano hipócrita, ese que tiene, hermanos, la cara de sepulcro blanqueado, ¿qué dice, hermanos? El Señor va a venir. ¿Pero qué dice? Yo pienso que 2040, 50, no te preocupes, hay que hacer todo lo que hay que hacer. Hermanos, esas cosas existen en nuestro lenguaje. A veces ni nos damos cuenta, hermano. Nosotros queremos seguir pensando. No estamos con la urgencia de prepararnos. Estamos tirando los ojos en el futuro, hermanos, no en los eventos que pronto están ocurriendo a nuestro alrededor. Quisiera terminar, hermanos, haciéndoles algunas reflexiones. En el libro de Mateo capítulo 21, no sé si lo he leído esto, hermanos, en el versículo 33 dice así: oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña. Bueno, no voy a entrar en esto, porque realmente es muy triste. Ese dueño de la viña dejó a los obreros, ¿o no? Y esos obreros trabajaron. Y mandó el señor de la viña, ¿a quién lo mandó? ¿Ah? Hermanos, dice así, versículo 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran, ¿qué cosa, hermanos? Los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, ¿qué le hicieron? Golpearon a uno y a otro, mataron y a otro apedrearon. Eso es lo que está pasando en las iglesias hoy día. Hermanos, los testimonios están siendo tratados de la misma manera. Ahora, otra vez dice, versículo 36, envió otros siervos, más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre, ¿a quién mandó, hermanos? ¿A quién mandó? A su propio hijo. Y le dijo, respetarán a mi hijo. Más los labradores que dijeron, cuando vieron al hijo, este es el heredero, venid, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron. ¿De quién estaba hablando Jesús? Del pueblo judío. Ahora, yo no sé qué estaba pasando. ¿Estarían distraídos o qué será? Y él hizo una pregunta. ¿Y qué dijo? Versículo 40. Cuando viniera pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Preguntó. ¿Y qué dijeron, hermanos? Ellos le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y su viña arrendará a otros labradores. Ahora, ¿quiénes son esos otros labradores? Somos nosotros.
¿Están entendiendo o no? ¿Quiénes son esos otros labradores? Una vez que mataron al hijo del dueño de la viña, el Señor nos ha contratado a nosotros como labradores. Ahora nosotros tenemos que hacer rendir que la tierra, la viña rinda lo que tiene que rendir. Y nosotros tenemos que trabajar con dedicación, con esmero. No vaya a ser que nos suceda como sucedió al pueblo judío. Al 41, donde dice, ¿no? Destruirá su misericordia. Ellos mismos se dieron la sentencia, ¿no? Va a destruir. ¿Y los destruyó o no? Fueron destruidos. Y arrendaron la viña a otro. Ahora, en el libro de Hechos, capítulo 13, bueno, porque es un estudio, en el libro de Hechos, capítulo 13, ustedes van a encontrar algo que a mí me sorprende, porque, hermanos, los judíos, no solo que mataron al hijo, sino también, hermanos, cuando los discípulos predicaron este evangelio como en un tiempo suplementario para que ellos aceptasen el pueblo, porque en la destrucción, hermanos, en ese momento cuando Jesús entró del monte de los olivos, los judíos como líderes y como el templo quedaron desechados. Ahora la oportunidad todavía estaba dada al pueblo hasta el año 34, al pueblo judío. Ahora, hermanos, ¿qué dijeron los judíos cuando ellos estaban predicando a los judíos, los apóstoles? Vamos a leer el versículo 45, dice así: pero cuando los judíos vieron las multitudes, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas ya que lo desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, y aquí nos vamos, ¿a quiénes, hermanos? A los gentiles. Qué triste, ellos perdieron todo el privilegio. Ahora, primero fueron los líderes, después el templo y la ciudad, y finalmente ahora el pueblo. Ya no queda nadie más como ese reloj profético de Dios para continuar la obra de Dios. Hermanos, ahora, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? ¿Sabe quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ahora los verdaderos judíos en este tiempo? Efesios capítulo 3, y casi vamos a ir concluyendo. Efesios capítulo 3, el versículo 6 y 7 dice así: que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de su promesa en Cristo por el evangelio, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Ahora los gentiles son los que van a llevar este mensaje. Ahora, ¿quiénes son esos gentiles que van a llevar ese mensaje? Hermanos, primero eran los valdenses. ¿Recuerdan los valdenses? En 1480, los valdenses vivían allí en los valles de Piamonte. Cuando estuvimos en Italia, yo quería llegar a la montaña donde vivían los valdenses, pero me han dicho es lejos, hay que ir un día de viaje. Tan cerca estaba, quería conocer ese lugar. Allí vivían, hermanos, los verdaderos cristianos, escapando de Roma, de la persecución. En cuevas vivían, con velas vivían, y cultivaban sus cultivos en los andenes de esas alturas, y eran comerciantes donde llevaban, hermanos, parte de los rollos para predicar a la gente. ¿Por qué vivían de esa manera, hermanos? Ese grupo de hermanos. ¿Por qué? ¿Qué amaban, hermanos, ellos? Amaban a Dios y a su palabra. Y yo les pregunto, hermanos, si nos va a tocar vivir en ese tipo de lugares por causa de la verdad, ¿están dispuestos a irse, hermanas? ¿No les parece que Totonicapán es muy agradable, hermanos? Habría que quedarse aquí nomás, hay tanto choclo, hay tanta comida, hay buena lluvia, buena tierra. ¿Para qué se van a ir? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué hacemos, hermano Freud?
No, yo amo Tapachula, hermano. Sus calles me gustan, aunque sean angostos. ¿No? ¿Cómo se llama la fiesta del patrono? San Miguel, ¿no? Se va a llenar de fiesta y van a festejar. Pero ¿cómo vivieron aquellos que amaron la verdad? Hermanos, ¿calcularon esos presupuestos, esos costos? No solamente los valdenses. Un día fueron ejecutados 1,700 valdenses por las águilas de Roma. Los mataron a todos. Pero ni así se rindieron, sus hijos continuaron. Hermanos, los cátaros, los albigenses, eran anterior a los valdenses. Ellos vivían en Francia. Igual, ellos no se rindieron. Pero después, hermanos, nació los luteranos. ¿Con quién nació los luteranos? Con Martín Lutero. ¿Era el pueblo de Dios aquellos gentiles que continuaban con la verdad o no? Y Lutero, hermanos, ¿tuvo miedo para enfrentarse a Roma o no? No. Hermanos, le dijo, cuando le dijo el Papa, te vamos a excomulgar y te vamos a hacer arder fuego. Él dijo, no hay problema, yo no tengo miedo. Antes decía, esta ciudad de Roma es la ciudad santa y el Papa es un hijo de Dios. Eso está en conflicto de los siglos. Pero después de eso, cuando el Papa se enojó, sacó la bula y decretaron que Martín Lutero es expulsado, excomulgado y es un hereje, él dijo, ante la dieta de Worms, allí toda la corte, hermanos, todos los cleros, todos estaban, las autoridades importantes, y le estaban diciendo, Martín Lutero, retráctate, si tú no te retractas, te vamos a matar. Y Lutero dijo, no solamente que no quiero retractarme, hoy estoy seguro que si hay un infierno, no puede estar en otro lugar que no sea Roma. Y si hay un diablo, yo digo abiertamente, ese es el Papa. ¿Qué más podían hacer, hermanos? A este loco. Para ellos era un loco. Pero, hermanos, para Dios era un campeón de la verdad. Y Lutero clavó las 95 tesis. Ese era, hermanos, el pueblo de Dios en aquel entonces. Los luteranos eran el pueblo de Dios. Después, ¿quiénes nacieron después de los luteranos? Hermanos, los bautistas en Inglaterra, allá por los años 1600. Lutero fue en 1517. Pero los bautistas en el año 1600, con Juan Smith, seguidores de Juan Bautista, ellos creían en el nuevo nacimiento. Por eso decían, vamos a bautizar, no con el chorrito de agua en la cabeza, sino vamos a bautizar a todos en arrepentimiento y conversión. Por eso se llaman los bautistas. Pero después nacieron los metodistas con John Wesley, los hermanos Wesley. Hermanos, ellos, ¿por qué se llaman metodistas? Ellos se llaman metodistas porque estudian la Biblia. Charles Wesley y John Wesley estudiaban la Biblia metódicamente, hermanos. Ellos estudiaban, los jóvenes, hermanos, en el campo comenzaron a estudiar. Hermanos, ellos empezaron a hacer investigación bíblica utilizando un método de aprendizaje y de investigación. Por eso ellos se llaman metodistas. Después nacieron los pentecostales, que son muy alborotadores. Ahora, yo los pregunto, hermanos, la iglesia que tiene que nacer después de los albigenses, después de los valdenses, después de los bautistas, después de los luteranos, después de los metodistas, ¿quién tiene que nacer? ¿Qué iglesia tiene que nacer? Los adventistas. Porque nosotros somos luteranos o no. ¿Somos luteranos o no? Estos hermanos no saben su historia. Porque Lutero, ¿qué dijo? Sola
Escritura, ¿o no? ¿Y nosotros manejamos sola escritura o no? ¿Con qué les he enseñado esta tarde? ¿Sola Biblia o no? Ahora, ¿somos metodistas también porque estudiamos metódicamente la Biblia o no? Ahora, tendríamos que ser albigenses y tendríamos que ser valdenses y vivir en el campo, en las montañas, que es la parte que nos falta. ¿Somos bautistas también o no? Porque bautizamos por sumersión. Ahora, no somos esos pentecostales pachangueros, ¿no? Esos que saltan, brincan, una voltereta en el aire, todos esos alborotos que hacen. Pero ¿creemos en el derramamiento del Espíritu Santo o no? Ahora Dios levantó a ese pueblo. Hermanos, dos características tiene que tener ese pueblo. El pueblo remanente para decir, yo soy esto, de mí está escrito en la Biblia. ¿Y cuál es nuestro certificado de nacimiento? Apocalipsis capítulo 12. A ver, vamos a leer. ¿Dónde está nuestro certificado de nacimiento? Hermano, si no tenemos una razón bíblica para existir, hermanos, el capítulo 12 de Apocalipsis es la lucha del bien y del mal en todo el tiempo. Es el resumen del conflicto de los siglos. Pero, ¿cómo tiene que terminar el último pueblo? Dice así, hermanos, versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¿Cuándo el cielo se alegró, hermanos? Cuando Cristo murió en la cruz. ¿Qué hubo, hermanos, en el cielo? Victoria. Ya no podía Satanás presentarse así como en el caso de Job se presentó reclamando la vida de Job. Pero del cielo fue echado Satanás. Por eso dice, alégrense cielos y los que moran allá, porque el diablo ha sido echado fuera. Pero dice la palabra, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Ahora, versículo 13. Y cuando vi el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz un hijo varón. Y fueron dadas a la mujer 2 alas de gran águila, para que la presencia de la serpiente volase al desierto, a un lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Los 1260 años, ¿cuándo terminó, hermanos? 1798 con la Revolución Francesa. Ahora, ya estamos en la Revolución Francesa en este versículo. Versículo 15, y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Esa fue la persecución de toda la Edad Media. Versículo 16, pero la tierra ayudó a la mujer. ¿Cuándo ayudó la tierra a la mujer? Cuando Colón descubrió América. Él pensó que llegaba a las Indias. ¿Y a dónde había llegado? A las Américas. Por eso nos dicen indios a nosotros, ¿no? En realidad no somos indios, porque no somos de la India. Se equivocaron. Pensaron que ya habían llegado a la India cuando han descubierto otro nuevo continente. ¿Quién lo guió, hermanos, a Colón para que llegase a América? El Señor lo guió. Y cuando llegó a la América, Él colocó a la primera isla diciendo San Salvador. Ahora escuchen. Y tras que llegó Colón, hermanos, la tierra ayudó a la mujer. ¿Por qué? Porque toda la persecución de la Edad Media, hermanos, los hermanos protestantes, ¿a dónde se vinieron? A la América. Hermanos, ese barco, hermanos, que trasladó a los puritanos, a los padres peregrinos, hermanos, a esos hermanos, ahí llegaron los bautistas metodistas para fundar el estado de Georgia, y allí comenzó, hermanos, a nacer el protestantismo. Pero no solo tenía que terminar la historia. Aquí está nuestro certificado de nacimiento. Versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer, los cuales, ¿qué hacen, hermanos? Guardan los mandamientos. ¿Y cuántos mandamientos? 10 mandamientos. Pero no solo tienen, hermanos, para guardar los 10 mandamientos. ¿Cuál es la otra característica? Que tienen la fe de Jesús.
Y Apocalipsis 19:10 dice que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Hermanos, dos características importantes. Ahora nosotros tenemos ese privilegio. Ahora nosotros tenemos que marcar el reloj profético de Dios. ¿Están entendiendo? ¿Es un privilegio o no? Ahora, hermanos, los hermanos pentecostales, los hermanos, yo tengo un pastor que es de la iglesia bautista. Tengo mi vecino que es un doctor metodista. Hermanos, va a estar en Cochabamba un pastor de Asambleas de Dios que es pentecostal. ¿Qué han entendido, hermanos? Han entendido la verdad del santuario, la verdad del sábado. Han entendido, hermanos, la verdadera justificación por la fe. Y han entendido, hermanos, la profecía historicista y no, hermanos, la profecía dispensacionalista, ni el futurismo, ni el preterismo. Y esos pastores están diciendo en sus propias iglesias: muéstrame con la Biblia donde dice que hay que guardar el domingo, muéstrame. Y uno de esos pastores, el peruano, dijo, no sé cuánto pongo, 2,000 soles, 3,000 soles, que alguien me muestre en la Biblia que hay que guardar el domingo. Y hay un solo versículo por lo menos. No hay nada. Y ellos dicen, estamos admirados y maravillados que estos adventistas tienen la verdad, pero estos hermanos no dicen ni piu, están todos calladitos y silencio. Y dicen a los adventistas, quédense callados como están, porque yo voy a ir a predicar este mensaje. Y uno de los periodistas me llama de Argentina y me dice, hermano, ese pastor apenas en 2 años se lo ha tragado todos los libros que nosotros en 40, 50 años ni siquiera un libro manejamos bien. Hermano, yo les quiero decir a ustedes, si ustedes no van a ocupar el lugar del pueblo de Israel, van a quedar sentados en sus iglesias y junto con las iglesias se van a perder. Somos obreros de la viña del Señor. ¿Y la viña dónde está, hermanos? No está aquí adentro. ¿La viña dónde está, hermano? Afuera. ¿Hay que ir a trabajar o no? No, ustedes no quieren escuchar, ¿no? O sea, a propósito dicen, ni siquiera quieren decir amén, nada, ¿no? ¿Vamos a ir a trabajar o no? Porque si no, ¿para qué entonces hemos venido? Hermanos, no es tiempo de dormir. Es hora de ir a trabajar. Tenemos mucha riqueza. ¿Tenemos que ir a compartir o no? Hermano, ahora nosotros estamos diciendo, ¿cómo vamos a instruir a los hermanos evangélicos? ¿Cómo? Hemos dicho, no vamos a utilizar ningún término adventista. El apóstol Pablo, ¿sabe qué dice? Yo para el judío soy judío, pero para el gentil también soy gentil. O sea, yo tengo que hacerme de su lenguaje de ellos, andar con ellos, predicar cómo entienden ellos. Y estoy estudiando, hermanos, en qué creen estos hermanos evangélicos para que nosotros sepamos cómo vamos a llevar este mensaje glorioso a tantas iglesias que necesitan conocer el mensaje de los 3 ángeles. Hermanos, tenemos tanta riqueza, tanta belleza. Esos hermanos, esos pastores, imagínense, hermanos, 20 iglesias se han convertido. En un solo tiempo, hermanos, 20 iglesias. Y con sus pastores. Y uno de los hermanos me dice, hermano Marcelo, la lluvia tardía ya ha comenzado. Cuidado que la lluvia tardía se esté derramando y ustedes, sin ser mojados siquiera, ni como la piedra. Hermanos, ¿valdría la pena que quedemos así? No, hermano, no. Yo voy a regresar, hermano, y voy a preparar, hermanos, por la gracia de Dios, por el poder de su Espíritu, para que este evangelio sea predicado y en poco tiempo podemos quemar con el incendio del evangelio de Jesucristo para que Cristo venga pronto. Que el Señor les bendiga y quisiera orar por esta iglesia, para que sea una iglesia misionera, una iglesia con poder, una iglesia con fuerza, una iglesia con luz, con verdad y puedan hacer maravillas en todo Guatemala. Que el Señor los bendiga
y vamos a arrodillarnos para orar y para consagrarnos. Oremos. Padre amantísimo, gracias Señor por tu palabra. Gracias por habernos llamado a nosotros. Sin que merezcamos nada, Señor, tú te fijaste en nosotros. Hoy por tu gracia somos, Señor, el pueblo elegido en este tiempo para dar luz y verdad a un mundo que perece. Nosotros tenemos el privilegio de dar la última amonestación a este mundo. Señor, aquí estamos en el país de Guatemala. Estos hermanos, así como esos 12 apóstoles, son más que esos 12 apóstoles. Ellos puedan, Señor, ponerse toda la armadura espiritual y puedan salir en la lucha frontal contra el error y el engaño y la mentira de Satanás, y podamos en corto tiempo presentar el Evangelio de Jesucristo con todo poder como los santos apóstoles, para que, Señor, este Evangelio pueda glorificar tu nombre y muchas almas puedan ser llevados a los pies de Jesucristo. Señor, permite que los líderes, los ancianos de esta iglesia, despierten a la realidad de que hay un desafío muy grande. Señor, tú tienes en este momento un ejército de ángeles para trabajar con estos hombres y mujeres, niños y jóvenes. Señor, que ese poder sea en nosotros una realidad y que nuestras bocas y lenguas puedan testificar que tú vienes pronto. El mundo se está preparando para la última batalla y nosotros también. Señor, queremos dejar atrás toda carga de pecado, toda maldad, toda hipocresía, toda falsedad, toda mentira, todo engaño, que no hay nada que Satanás pueda reclamar en nuestra vida. Concédenos, Padre, esa gracia y bendice a esta hermandad, a esta congregación, bendice a este país, a esta ciudad. Señor, todas tus bendiciones puedan caer y estos hombres y mujeres puedan levantarse como un ejército dormido para poder hacer, Señor, el trabajo en breve tiempo a fin de que tu evangelio pueda ser predicado por testimonio. Te pido todos estos favores sin mérito alguno y acompáñanos a cada uno de nosotros también de retorno a casa como a mí también. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.